Buenos días a todos. Lo primero de todo, pediros disculpas por este contratiempo y el comienzo más tarde, pero avanzaremos y ganaremos tiempo, y lo importante es que estamos todos aquí. Un año más, estimada Directora General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, estimada profesora y mentora Elena Andradas, es un placer tenerte aquí con nosotros. Querido profesor y director del curso, José Luis Calleja, un año más, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas de debatir entre todos esos temas tan importantes como son los retos en salud pública, en la patología, en la enfermedad hepática. Un año más, en nombre de Gilead, quiero darles las gracias a todos los ponentes y asistentes pues, por esta oportunidad de estar entre todos debatiendo, discutiendo y compartiendo experiencias y planteando nuevos retos futuros para pues dibujar un futuro mejor en cuanto a salud pública y enfermedad hepática. Sabemos que no es baladí y que en nombre de Gilead todo este esfuerzo no es en vano. España es uno de los países punteros, líderes en eliminación de la hepatitis C, con una de las prevalencias más bajas a nivel mundial en cuanto a actividad vírica de hepatitis C. Avanzamos en hepatitis delta, dando grandes pasos, y en colangitis biliar primaria, ofreciendo soluciones para que los pacientes y los familiares puedan tener una calidad de vida y puedan tener soluciones ante situaciones que antes no las tenían. Además, es todo esfuerzo, fruto del esfuerzo de todos, asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios, organizaciones profesionales, la industria, el esfuerzo común para conseguir llegar a encalzar estas soluciones de una manera que de verdad aporte y cubra las necesidades reales de los pacientes y sus familiares, y que además aporte a la salud pública. La salud pública es un bastión fundamental de nuestra sociedad. Nunca más que ahora hemos sido conscientes de ello. Para Gilead, la salud pública es uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario, y apostamos por ello. Y por esto nos enorgullecemos de buscar soluciones terapéuticas allá donde hay una necesidad no cubierta, en enfermedades potencialmente mortales, y también en contribuir a la sanidad pública, a la sanidad colectiva, no solamente individual. Sin más dilaciones, porque tenemos que avanzar, darles las gracias a todos. Espero que disfruten del curso, que aportemos entre todos mucho, que aprendamos mucho y que encontremos nuevas líneas de trabajo común para avanzar como sociedad. En nombre de Gilead, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por acudir a esta nueva edición de estos retos de salud pública en enfermedad hepática. Realmente la enfermedad hepática, como todos ustedes saben, cumple probablemente todos los requisitos para ser considerado un problema de salud pública. El primero de ellos es la elevada prevalencia y frecuencia de la enfermedad, lo asintomático en la mayor parte de los casos de su presentación, y con la gran ventaja de que la mayor parte de las causas que lo producen son causas prevenibles. Por lo tanto, probablemente el mejor tratamiento que tenemos para todo este tipo de problemas hepáticos es intentar hacer un esfuerzo en la prevención. En este sentido, siempre hemos considerado, desde las asociaciones científicas, desde los propios profesionales, que tendría que ser incluido de una manera mucho más importante en todos los programas de prevención. La enfermedad hepática en España y en el mundo occidental está cambiando en cuanto a sus causas. Afortunadamente, como ha dicho Victoria, tenemos un descenso muy importante de las causas virales. Todavía queda un esfuerzo importante por hacer, especialmente en otras hepatitis diferentes a la C, pero claramente se ha producido un descenso de las enfermedades virales como causa de enfermedad hepática crónica en España, gracias al Plan Nacional, que este año se cumple el 10º aniversario y que durante este curso vamos a celebrar. Pero, sin embargo, tenemos un incremento de otras causas de enfermedad hepática
en la cual estamos observando. Hay un incremento de la enfermedad hepática metabólica asociada a obesidad y diabetes, que está claramente creciendo. El alcohol sigue siendo una causa muy importante, desgraciadamente estable, incluso en algunas zonas creciendo como causa de enfermedad hepática. Y como digo, son todas causas prevenibles. Y el curso realmente lo que revisa es las prácticas clínicas y de salud pública que podemos implementar para que, de alguna manera, bueno, pues poder colaborar en que estas enfermedades hepáticas vayan reduciendo su importancia. Agradezco mucho a la Directora General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, que venga a inaugurar este curso. Yo creo que es un curso en el cual la Universidad Complutense de Madrid, en estos clásicos cursos de verano, pone a nuestra disposición este entorno, que siempre es muy agradable, también para tener oportunidad de discutir ampliamente los distintos aspectos. Como verán en el programa, los ponentes son personas de primer nivel a nivel nacional en sus diferentes especialidades y ya digo, creo que es una buena oportunidad para interaccionar, para debatir durante todo el día cómo podemos intentar mejorar eso. Así que sin más voy a dar paso a la Directora General para que inaugure este curso con su conferencia. Gracias. Bueno, pues muy buenos días y ya siento el retraso en el comienzo de esta apertura institucional en la que debería participar la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero por motivos de agenda, bueno, pues me ha delegado esta representación y esta apertura de este curso de nuevo un año más en el Escorial, y además para hablar de un tema tan apasionante como son los retos de salud pública para la enfermedad hepática. Y claro, como directora general de Salud Pública, desde la perspectiva de hablar de la prevención en el marco de las enfermedades hepáticas que sinceramente seguimos considerando como un problema de salud pública importante en nuestro país, porque aproximadamente todavía mantenemos 1 millón de personas que padecen enfermedad crónica en estos momentos en nuestro país. Cuando hablamos de la enfermedad hepática, yo no voy a hablar porque no soy experta tampoco en enfermedad hepática, pero sí me voy a centrar desde la perspectiva de prevención en las tres grandes grupos de enfermedad que consideramos más frecuente. Por una parte, como ya ha mencionado el profesor Calleja, la enfermedad hepática alcohólica, que se asocia con un consumo excesivo de alcohol y es la primera causa en nuestro país tanto de cirrosis como de trasplante hepático. Año a año, nosotros, desde la Dirección General de Salud Pública, monitorizamos el consumo de alcohol y observamos cómo se sigue manteniendo con más frecuencia el consumo en hombres y además con niveles socioeconómicos más bajos. Y de ahí la mayor prevalencia de la enfermedad hepática, por tanto, en este perfil que acabo de describir. Y en este sentido, estimamos que el alcohol explica el 74% de los casos de cirrosis hepática en los varones en nuestro país y el 56% en las mujeres. Cada año, como digo, monitorizamos el consumo de alcohol en nuestro país a través de una encuesta domiciliaria y comprobamos que la prevalencia de consumo en los adultos, al menos en la Comunidad de Madrid, presenta una ligera tendencia descendente, pero todavía muy ligera. Tras 10 años de políticas de prevención para reducir el consumo de alcohol, que es un hábito tan absolutamente aceptado socialmente en nuestro país, hemos conseguido disminuir en 2 puntos porcentuales la prevalencia de consumo de alcohol. Y a nivel global, la mitad de las muertes relacionadas con la enfermedad del hígado realmente están asociadas con el consumo de alcohol. Cuando hablamos de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, pues como ya también ha comentado el profesor Calleja, comparte una relación absolutamente directa con el síndrome metabólico, agravando la resistencia a la insulina, predisponiendo a la dislipemia heterogénica, incrementando el riesgo, por tanto, de síndrome metabólico. La prevalencia de esta enfermedad en nuestro país ronda un 25%, pero se asocia directamente con la diabetes mellitus tipo 2 y con la obesidad. De tal manera que cuando existe una diabetes tipo 2,
la prevalencia de enfermedad hepática de hígado graso no asociada al alcohol se incrementa un 55% y cuando ya hay obesidad mórbida al 90% aproximadamente. Y en cuanto a las hepatitis de etiología infecciosa, conocemos perfectamente los virus A, B, C, D y D y cómo los virus A y E producen fundamentalmente cuadros de hepatitis aguda, mientras que los demás fundamentalmente hepatitis aguda, pero que pueden convertirse en hepatitis crónicas. Y son estas últimas enfermedades también prevenibles y, por tanto, podemos reducir la carga de enfermedad de las mismas. Actualmente lo que encontramos son personas con riesgo de padecer este tipo de enfermedad hepática por infección viral, que son personas que mantienen relaciones sexuales sin protección con personas infectadas por el virus, personas que consumen drogas y comparten material de consumo con personas infectadas, personal sanitario que accidentalmente se pincha o personas que trabajan con aguas residuales. Y estas infecciones no confieren inmunidad permanente, por lo tanto, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pues pueden padecer determinadas y sucesivas diferentes hepatitis vírica. La realidad es que en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, a pesar de que es un entorno de baja endemicidad para la hepatitis A, pues podemos decir que desde el año 2024 y hasta mayo del 2025, estos son los datos nuestros reales, está habiendo un aumento de hepatitis A. Aunque en el pasado la hepatitis A siempre se ha asociado habitualmente pues al consumo de agua o de alimentos contaminados, en estos momentos, en la investigación epidemiológica que se realiza semana a semana, aproximadamente el 65% de los casos que están siendo identificados, detectados y diagnosticados en esta etapa que acabo de mencionar se refieren a personas con un perfil de contacto sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, y este es el factor de riesgo predominante para la transmisión del virus de la hepatitis A en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Si hablamos de la hepatitis B, pues desde la introducción de la vacuna en calendario de vacunación hemos logrado disminuir de una forma absolutamente drástica la incidencia de casos, de manera que en el último año aproximadamente diagnosticamos unas 23 casos de hepatitis aguda por virus B en la Comunidad de Madrid. La seroprevalencia del antígeno de superficie es muy baja, es de un 0,4%, y la mayoría de los casos que nos encontramos, el perfil también es de hombres jóvenes. La mitad, aproximadamente en el 50% de los casos, proceden de otros países y normalmente países en los que las coberturas de vacunación frente a la hepatitis B son realmente bajas. Y respecto a la hepatitis C, bueno, pues todos afortunadamente celebramos este año el 10º aniversario y todos hemos visto cómo España se ha colocado en un lugar, en una posición absolutamente de vanguardia en el abordaje integral de la hepatitis C. Pero esto no significa que a nivel mundial no constituya la hepatitis C un problema todavía de salud pública y estamos lejos de alcanzar estos objetivos de la Organización Mundial de la Salud que se plantean para el año 2030. En España, desde el año 2015, con la introducción de los tratamientos antivirales de acción directa, hemos conseguido una reducción drástica de la prevalencia de la infección. Hemos reducido realmente, prácticamente, también las complicaciones debidas a la enfermedad y, no obstante, tenemos todavía alguna brecha. Sabemos que aproximadamente unas 54.000 personas continúan teniendo una infección activa y que prácticamente un tercio, en torno a 16.000, estarían sin diagnosticar. Y parte de esta bolsa de pacientes a los que hay que facilitar el acceso y el tratamiento se concentran en colectivos muy concretos, específicos y que siguen siendo vulnerables. Usuarios de drogas inyectables, personas con infección por VIH, hombres que al menos en comunidades, en ciudades como la Comunidad de Madrid, practican chemsex,
y población reclusa fundamentalmente. Y todos estos colectivos requieren de intervenciones y estrategias específicas. Si revisamos la carga asistencial que supone la enfermedad hepática todavía en nuestro país, las infecciones víricas, las hepatitis víricas, todavía siguen suponiendo una carga de enfermedad importante, pero las enfermedades hepáticas crónicas realmente siguen teniendo un impacto muy notable, no solamente en la salud, sino también a nivel asistencial. Globalmente, las enfermedades hepáticas crónicas en el último año han causado aproximadamente unas 4.000 muertes en nuestro país y aproximadamente el 25% de ellas directamente se pueden atribuir al consumo de alcohol. De manera que, ¿cómo abordamos las políticas de prevención en el marco de las enfermedades hepáticas? Nosotros entendemos que las políticas de prevención primaria y secundaria son una de las mejores inversiones en salud porque no solo evitan la aparición de la enfermedad, sino que cuando detectamos precozmente esa enfermedad mejoramos tanto el pronóstico como la supervivencia. Y precisamente el valor social de la prevención radica en esa capacidad de proteger la salud, tanto a nivel individual y colectiva, a través de la anticipación y de la disminución de los riesgos. Y debido a la multicausalidad de la patología hepática crónica, como hemos enunciado previamente, es necesario hacer un abordaje desde la perspectiva de salud pública, ampliando todo el scope, todos los alcances, con el fin de mejorar ese diagnóstico precoz y las medidas de prevención. Cuando hablamos de hepatitis, de enfermedad hepática producida por alcohol, pues como he comentado, el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva legal más consumida en nuestro país. Y además es que el 50% de los jóvenes entre 14 y 18 años han probado realmente y han consumido alcohol alguna vez durante el último año. De manera que, como ya he dicho anteriormente, el alcohol es la causa principal de la cirrosis, fundamentalmente en los adultos jóvenes. Se trata, por tanto, de un problema importante de salud, con un importante impacto y cuyas medidas ya comenzamos a aplicar en el año 2012 a partir de la aprobación en Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el Plan de Prevención y Promoción de la Salud del Sistema Nacional de Salud, que aunque fue aprobado en el año 2013, sigue estando absolutamente alineado con todas las políticas del Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol o la Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Priorizamos programas de prevención fundamentalmente dirigidos a jóvenes, programas de prevención en los que actuamos en zonas de ocio, en redes sociales y en centros escolares, trabajando directamente con docentes, escolares y con las familias, y además promoviendo la detección precoz en atención primaria con el uso de protocolos de cribado breve con el fin de identificar a los perfiles de bebedor de riesgo, ofrecer un consejo breve, pero además derivar rápidamente para poder hacer el diagnóstico correspondiente y el tratamiento en los casos necesarios, realizando campañas informativas, el control oficial, inspección y verificación de los controles que marca nuestra legislación y avanzando en la concienciación pública. Y como saben, desde la Administración General del Estado ahora mismo se está promoviendo una legislación para prevenir el consumo de alcohol en los menores, aunque sinceramente desde nuestro punto de vista no aporta prácticamente nada a la normativa que ya tenemos la mayor parte de las comunidades autónomas, como en la Comunidad de Madrid. Y si hablamos del hígado graso no alcohólico, pues el elemento fundamental es el aumento tanto de la obesidad como de la diabetes mellitus tipo 2. Y somos muy conscientes que tenemos que incorporar el hígado graso en las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas en el marco de la cronicidad dentro del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, realizamos políticas que son multisectoriales, promoviendo hábitos de vida saludable, actuando directamente sobre la alimentación, sobre la actividad física y siempre desde las primeras etapas de la vida, una vez más en los centros educativos, con docentes, escolares y con familias. Y además promovemos el control desde atención primaria, el control metabólico en pacientes con obesidad y con diabetes tipo 2. Sin embargo, sí creo que tenemos que establecer unos criterios de cribado de hígado graso en pacientes de riesgo y seguramente ahí tenemos un marco de trabajo bastante amplio con las sociedades científicas y seguir avanzando en la formación de los profesionales y en la concienciación
social, porque como ya se ha dicho anteriormente, realmente las hepatopatías suelen ser asintomáticas hasta estadios bastante avanzados. Y respecto a las hepatitis virales tenemos medidas, algunas medidas seguras y eficaces, como son las vacunas. No incluimos la vacuna de la hepatitis A en el calendario de vacunación a lo largo de la vida a nivel del Sistema Nacional de Salud, pero sí se recomienda en aquellas personas que son susceptibles y que tienen un mayor riesgo de infección, en aquellas que pueden tener, cuando adquieren la infección, enfermedad más grave, como son las hepatopatías crónicas, infección por VIH, prácticas sexuales de riesgo o personas que se inyectan drogas. Respecto a la hepatitis B, ya lo he comentado, está incluida la vacuna realmente en el calendario de vacunación a lo largo de la vida. Somos un país, somos una comunidad autónoma con unas coberturas de vacunación muy próximas al 100% en cuanto a vacunación de hepatitis B, pero además ofrecemos la vacunación a todos aquellos grupos de riesgo, personal sanitario, contactos íntimos de portadores, usuarios de drogas inyectadas, enfermos crónicos e infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Y respecto a la hepatitis C, la aprobación del Plan Estratégico de abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud en marzo del 2015 realmente supuso un hito con la incorporación de los tratamientos antivirales de acción directa. En primer término, financiados públicamente para fibrosis F4, F3, F2, pero luego en 2 años se abrió para poder utilizarla de una manera absolutamente universal. Esto ha constituido un hito, como he comentado anteriormente, porque ya son más de 172.000 los pacientes que han sido tratados, la mayoría curados, porque la efectividad terapéutica es superior a un 95%. Y esto ha permitido no solo disminuir la prevalencia de hepatitis C, a cifras que están en torno a un 0,15% en la población general, sino que además hemos logrado, por tanto, disminuir la prevalencia de cirrosis hepáticas, hepatocarcinoma y la necesidad de trasplantes en nuestro Sistema Nacional de Salud. Somos el país número 1 en pacientes tratados por millón de habitantes, pero a pesar de estos buenos resultados, seguimos teniendo brechas a las que hay que abordar, que hay que afrontar en cuanto al diagnóstico y el acceso a colectivos vulnerables. Por esta razón, seguimos trabajando con enfoques muy orientados a la detección proactiva, y es muy necesario que estos grupos vulnerables tengan un acceso real al diagnóstico y al tratamiento y seguir mejorando en estos grupos tanto las tasas de vacunación como el cribado, como el mismo cribado, y seguir avanzando en el diagnóstico en un solo paso con el uso de pruebas de las técnicas point of care, en la descentralización del diagnóstico y del tratamiento con el fin de facilitar la adherencia a los tratamientos y superar las barreras de acceso. En la Comunidad de Madrid trabajamos facilitando el acceso a la población vulnerable a través de unidades móviles, pero también con señales de alerta en las historias clínicas, tanto en atención primaria como en las urgencias hospitalarias, para que cuando se dan situaciones en las que hay situaciones indicadoras de alto riesgo de padecer hepatitis C, automáticamente se haga un cribado específico exactamente igual que en las mujeres embarazadas de alto riesgo. De manera que la multicausalidad de la enfermedad hepática pues conlleva poner el foco en diseñar e implementar estrategias bien diferenciadas por grandes grupos de patología y por poblaciones, teniendo en cuenta los mecanismos de transmisión. Y con los datos de los que disponemos ahora mismo, seguimos pensando que es necesario avanzar en las estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria, bien diferenciadas por patologías, por grupos de población que desde luego tienen que incluir los programas de vacunación universales, cribados dirigidos a colectivos específicos, programas específicos de hábitos saludables, estrategias de reducción de daños y prestar especial atención a los grupos vulnerables, porque la prevención no solamente evita una parte significativa de la carga de enfermedad hepática, sino que al final está contribuyendo de nuevo a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. La inversión en políticas de salud nos permite, en políticas de prevención, nos permite ganar salud, pero además avanzar en el desarrollo social en nuestro país.
Yo os felicito por el programa que habéis organizado, por estos retos que tenemos en salud pública en relación con las enfermedades hepáticas y, sinceramente, espero y deseo que los avances que se produzcan a lo largo de esta jornada nos permitan seguir progresando en un mejor conocimiento y en un mejor abordaje de la enfermedad hepática de forma integral. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, directora general. Yo creo que ha quedado muy patente el compromiso de la Dirección General de la Comunidad de Madrid con la salud hepática, todos los programas que hay implementados y, bueno, simplemente desear que todo esto, en fin, vayamos cada año mejorando todo esto. Yo creo que sin más vamos a comenzar con la mesa redonda, la primera mesa redonda, para ir cumpliendo con el horario. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy y por inaugurar este curso y vamos a seguir con la mesa. ¿Vale? La primera mesa redonda. La primera mesa redonda va a ir sobre innovación en el manejo de la colangitis bilar primaria. Se ha producido en los últimos 2 años la presencia de novedades muy significativas en el manejo de estos pacientes. Hemos tenido por primera vez la aparición de opciones de segunda línea que han coincidido casualmente con, digamos, la desaparición de la que hasta ahora era considerada como la opción la única opción que había de pacientes de segunda línea. De tal manera que esto ha producido una situación regulatoria complicada que ha afectado tanto a profesionales como a pacientes y que, bueno, pues ha quedado, digamos, parcialmente solucionada, pues porque en los últimos meses, como digo, se ha producido la aprobación, quizás con una celeridad mayor de la que estábamos acostumbrados, de las nuevas alternativas en segunda línea. Sí que hemos preparado una mesa redonda en la cual va a haber 4 presentaciones y haremos un pequeño debate al final para terminar después comenzar con el coffee break. La primera ponencia la va a hacer la profesora Cristina Bendaño, que es jefa del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Puerta de Hierro y profesora titular de la Autónoma, y va a hablar de los hitos en el proceso regulatorio de la aprobación de terapias en colangitis bilar primaria. Bueno, buenos días a todos. Perfecto. Sienta así, ¿no? ¿De pie o aquí? O... Sí, casi. Claro, por delante está. La verdad que esto es pequeño, igual. Bueno, no te preocupes, sí, igual se me oye si me quedo aquí perfectamente, ¿no? Reflejar esa gráfica, es decir, se van haciendo ensayos clínicos, se va incrementando el conocimiento y es verdad que llega un momento, un día D, en que el medicamento deja de ser un medicamento en investigación para tener autorización de comercialización, es decir, permiso para venderse. Es decir, las agencias europeas avalan públicamente un beneficio-riesgo suficiente para dar permiso para vender. Esto, como sabéis, es de ámbito europeo, acuerdan todas las agencias reguladoras de los países europeos en el marco de lo que llamamos la EMA, y a partir de ese hito de la autorización de comercialización, por supuesto, la investigación continúa, se van adquiriendo nuevos datos, se va completando la seguridad, que lo que hacemos es otorgarla antes en el tiempo de tener los datos completos, por lo tanto, tiene 2 características. Tenemos menos datos de los que se consideran el estándar para avalar el beneficio-riesgo, con la ventaja de que los tenemos antes. Es muy importante tener en cuenta que para que las agencias otorguen esta autorización condicional tiene que cumplirse varios criterios, pero el que más me interesa resaltar es este, que es que las agencias consideran
tienen que considerar que las ventajas que para la salud pública se derivan de esa disponibilidad precoz del medicamento en el mercado son superiores al riesgo de tomar la decisión antes de tener todos los datos. Esto es muy importante porque a veces se estima la autorización condicional como de bajo nivel, a veces a nivel de financiación se dice, bueno, ya es que es una autorización condicional. Es todo lo contrario. La autorización condicional quiere decir que las agencias consideran que no se debe de esperar para dar acceso. Es decir, que el riesgo de esperar es mayor que el riesgo de adelantarse en el tiempo. La aprobación condicional significa que las agencias aprueban poniendo una condición, es decir, se pacta entre el CHMP de la Agencia Europea y la compañía solicitante una condición que debe cumplirse. En el caso de Localiva, que se ha mencionado, la aprobación, que fue alrededor del 16, 17, no me acuerdo muy bien, pactó una condición que tenía que cumplirse, igual no se ve, pero estos son los documentos de la aprobación, que tenía que cumplirse en los años 20 y 23 con los resultados finales de 2 ensayos clínicos en marcha. Y eso es un acuerdo entre el solicitante y las agencias. Una parte importante también de la demostración del beneficio-riesgo es cómo, utilizando toda la evidencia que se va acumulando de las asesorías científicas, de los distintos productos que llegan, de los ensayos clínicos, consultas con los clínicos expertos en la enfermedad, desde que hay movimiento de nuevos medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos se ve obligada a decir públicamente cuáles son los criterios que va a seguir para considerar que el beneficio-riesgo queda suficientemente demostrado. Entonces, efectivamente, cuando empezó a haber el movimiento de nuevas dianas, nuevos mecanismos, nuevos medicamentos, en octubre del 18 se hace el primer borrador de cuáles van a ser los criterios para autorización de medicamentos en la Unión Europea, se aprueba su versión definitiva en diciembre del 23 y aquí tenéis un documento pues no muy extenso donde en colangitis biliar primaria pues se va planteando cuáles son las variables que deben considerarse como principales en los ensayos clínicos. Perdona, no se me oía bien. Vale, ¿así mejor? Vale, perdonad. O el valor que le podemos dar a la evidencia proveniente del mundo real o de la práctica clínica real. Hemos seguido con aprobación condicional en los siguientes medicamentos, tanto el Afibranor como Senadelpar han tenido una autorización condicional, que quiere decir que tienen una condición pactada que deben de cumplir, que deben de presentar sus datos de lo exigido en alrededor del año 2030. Y en el 2030 se reevaluará la autorización condicional independientemente de que cada año se va renovando la condicional. Quería incidir en un tema regulatorio que quizás es menos conocido, pero que me parece relevante, que es el tema de la designación como medicamento huérfano. Como sabéis, cuando una enfermedad, cuando estamos en estos requerimientos de enfermedad rara o con baja probabilidad de retorno, grave y en la que no existen tratamientos disponibles, el medicamento que inicia su desarrollo tiene la opción de considerarse como huérfano, que le da ciertos incentivos para el desarrollo. Y esto es, bueno, aquí tenéis la lista de designaciones de medicamento huérfano, están mezcladas esclerosante y biliar primaria, pero esta es la lista actual desde hace 2 o 3 días sobre los que están designados como medicamentos huérfanos, pero quería incidir en este segundo hito regulatorio que es importante, que es distinto. Una cosa es la designación de huérfano al principio del desarrollo y otra cosa es que en el momento de la autorización de comercialización se autorice como huérfano. En el momento de la autorización hay que reafirmarse en que es huérfano, por supuesto la enfermedad sigue siendo huérfana porque no habrá cambiado, pero lo que sí cambia es que de tener una expectativa de aportar significant benefit, en el momento de la aprobación tiene que demostrarlo, porque si no, no puede salir como huérfano. Y el que sale como huérfano tiene un incentivo de mercado que es la exclusividad, hace un halo de inhibición a su alrededor, de manera que durante 10 años no puede salir un medicamento similar a menos que aporte un beneficio significativo sobre el que ya existe como huérfano. Es decir, es una medida, un incentivo. Por supuesto, si alguno es mejor y simplemente hace falta que sea mejor en posología, ya puede salir saltando el halo de inhibición. Entonces, simplemente enseñaros que esto sale, y es muy interesante porque en las aprobaciones europeas casi nunca sale esta ventaja comparativa, solo salen los huérfanos.
Y aquí veis el segundo, que es Sela del Par. Para salir como huérfano tuvo que demostrar que aportaba algo sobre el anterior huérfano, que era la Fibranor. Entonces, en el EPAR de Sela del Par aparece el prurito como algo que supone una mejoría y por lo tanto puede salir como un segundo huérfano. Bueno, y el tercer hito, que es muy importante, es la inclusión en la financiación, es decir, a nivel europeo damos la autorización para vender, pero luego llega la decisión de los sistemas nacionales para comprar, por decirlo de alguna manera. Aquí sí que hay ya diferencias entre todos los Estados miembros, cada Estado miembro toma la decisión por sí mismo en función de la organización de su sistema de salud. Y simplemente por enseñaros cómo transcurre esto, pues fijaos, en noviembre 23, estos son los dos New Englands de los ensayos clínicos principales, la Fibranor Sela del Par, noviembre 23, febrero 24. En julio, diciembre 24, septiembre, febrero 25 aparece la opinión positiva de la EMA y la autorización de comercialización de la Comisión Europea, que es la que tiene valor administrativo. Mientras estamos en este periodo, el acceso de los pacientes solo puede ser sin permiso de comercialización, gratis, no se puede vender. Acceso como ensayos clínicos, uso compasivo, acceso expandido, libre de cargo. Llega el momento de la decisión de comprar por parte del Sistema Nacional de Salud, como ha dicho José Luis Calleja, en un periodo anormalmente acelerado, que sucedió en este caso, porque fijaos que estamos hablando de meses, cuando el periodo normal puede llegar a ser de un par de años. Esta decisión de incorporación al sistema abre la puerta al acceso regular en el Sistema Nacional de Salud y, muy importante, sin diferencias entre los Estados miembros y los hospitales, aunque penséis que no. La norma es así y hay que cumplirla, y médicos y pacientes deben ejercer ese derecho, puesto que cuando el medicamento tiene autorización de financiación en el Sistema Nacional de Salud, no cabe ninguna reevaluación ni ninguna restricción adicional. Y si queréis debatimos luego. Y luego tenemos este periodo del medio entre que hay autorización de comercialización, pero en España no hay incorporación en el sistema, y según la normativa española, la compañía no puede todavía comercializar a precio libre, tiene que esperarse a que llegue el precio intervenido del sistema. En este momento, aquí fueron pocos meses, pero en medicamentos oncológicos o en otros medicamentos, cuando esto se dilata, realmente es una situación muy conflictiva en los hospitales, puesto que se quiere acceso precoz a un medicamento que ya está autorizado por las agencias europeas, pero al que no hay acceso. Debo decir que es muy relevante que para este periodo el anteproyecto de ley del medicamento, miro aquí hacia el anteproyecto de ley del medicamento que se ha presentado, bueno, pues no sé yo qué vida va a tener, pero desde luego tiene una parte que es muy relevante para las sociedades científicas, para los médicos, para los pacientes, que es que regula ese acceso precoz a la financiación, y sería realmente una ventaja muy importante para todos. Como consideraciones finales sobre los hitos, que esa autorización de comercialización es el primer hito relevante y es de ámbito europeo, que necesita para el acceso este segundo hito de ámbito español, que es la incorporación al sistema. Insistir en que las herramientas de gestión, priorización, recomendaciones de las comunidades autónomas, de los hospitales, comisiones, no pueden reevaluar ni limitar el acceso que se haya planteado por las dos autorizaciones previas, y que este acceso precoz entre la autorización de acceso precoz a la financiación, no el compasivo, que lo tenemos arreglado. El compasivo antes de la autorización de comercialización está arreglado, tenemos un decreto, bueno, funciona case by case, pero el acceso precoz entre la autorización de comercialización y la autorización de financiación está sin regular en España. Se utiliza el acceso paciente a paciente como situación excepcional, cosa que es conceptualmente errónea, porque el beneficio es para el paciente, pero el riesgo es financiero del sistema, no puede utilizarse paciente a paciente. Bueno, pues que se va a regular, esperemos, en España con la propuesta actualmente en tramitación. Muchas gracias. Vamos a seguir con las ponencias. Vamos a hacer ahora la ponencia de la doctora Londoño para explicar un poco cuál es el panorama, y después daremos voz a los pacientes y a Rosa Romero, que han venido a hablar en nombre de los pacientes y de la Comisión de Sanidad del Congreso del Senado.
María Londoño es hepatóloga del Hospital Clínic de Barcelona, una persona que ha trabajado en enfermedades colestásicas biliares desde hace muchísimos años, y yo creo que nos va a hacer un overview del panorama que hay, cómo ha cambiado en estas dos enfermedades en los últimos años. Muchas gracias José Luis por la invitación y por permitirme estar aquí. Muchas gracias a todos por oír esto, que yo creo que es una novedad, pero también es un problema, como veréis luego, para el tratamiento de los pacientes. Voy a hacer una pequeñita introducción antes sobre la enfermedad y un poco cómo estábamos antes de tener estas nuevas opciones de tratamiento. Entonces, como saben bien, la colangitis biliar primaria es una enfermedad crónica que tiene como dos componentes. Un componente principal, que es la colestasis, y luego también tiene un componente autoinmune. Como saben, es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, más o menos entre los 40 y los 70 años, pero también vamos viendo que la incidencia en hombres va en aumento, y esto quizás porque somos más conscientes de que la enfermedad también aparece en hombres y somos más proactivos en la búsqueda del diagnóstico. Es una enfermedad que, como ha dicho el doctor Calleja, se considera rara, con una prevalencia que en Europa es más o menos de 14 por 100.000, pero que varía y que yo creo que va aumentando también, ¿no? Cada vez vamos diagnosticando más pacientes con colangitis biliar primaria. Hay varios factores que participan en la patogénesis de la enfermedad, ¿no? Entre los cuales se incluyen los factores genéticos, factores ambientales que pueden actuar como desencadenantes de la activación del sistema inmune, y todo esto al final lo que hace es hacer una lesión de los conductos biliares que, si luego no tratamos esto con el tiempo, va a llevar a que haya una ductopenia y el mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque si no hacemos nada para tratar a los pacientes con colangitis biliar primaria, pues estos pacientes tienen riesgo de progresión, y como se ve aquí en esta gráfica, más o menos un 40% de los pacientes pueden desarrollar cirrosis durante el seguimiento. Afortunadamente, ¿no? Desde hace muchos años tenemos el ácido ursodeoxicólico, que ha cambiado totalmente el panorama de la enfermedad, ¿no? Y pasamos de que prácticamente todos los pacientes los diagnosticábamos en una fase muy avanzada y no hacíamos nada, entonces iban a desarrollar una cirrosis, a que, como pueden ver en esta gráfica, no funciona el señalador, pero bueno, básicamente los pacientes que reciben el tratamiento, incluso aquellos pacientes que no responden al ácido ursodeoxicólico, tienen un beneficio en la supervivencia comparado con los pacientes que no reciben nunca el tratamiento. Entonces, esto es muy bueno, pero desafortunadamente, y independientemente del criterio que utilicemos para evaluar la respuesta al tratamiento con ácido ursodeoxicólico, como pueden ver en esta gráfica, más o menos entre un 30 y un 50% de los pacientes no responden de forma adecuada a este medicamento, y por eso pues es que nos planteamos diferentes alternativas terapéuticas, ¿no? Aparte de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? En estos criterios de respuesta, que básicamente lo que nos decían es que tenemos que bajar un poco la fosfatasa alcalina. Ahora queremos ir un poco más allá, ¿no? No estamos contentos con estos criterios de respuesta que ven aquí, sino que queremos ir más allá, y los estudios han demostrado que no solo es suficiente con bajar la fosfatasa alcalina por debajo de 1,5 veces el límite superior de lo normal. Lo que queremos es intentar normalizar por completo los análisis. ¿Y esto por qué? Pues porque, como pueden ver en estas gráficas, los pacientes que normalizan por completo la fosfatasa alcalina viven más que los pacientes que bajan un poco la fosfatasa alcalina pero que no la normalizan por completo. Lo mismo ocurre con la bilirrubina. Viven más los pacientes que tienen una bilirrubina muy baja, incluso menos de lo normal, inferior a 0,6 veces el límite superior de lo normal, que aquellos pacientes que tienen una bilirrubina normal pero superior a 0,6 veces. Pero como dice Elena, que es la representante de los pacientes que tenemos hoy aquí, los pacientes no son solo una fosfatasa alcalina, eso luego nos lo dirá, pues los objetivos de tratamiento van más allá de mejorar la analítica, y es que queremos además controlar los síntomas, ¿no? Estos pacientes tienen prurito, tienen fatiga, y nuestro objetivo con las opciones terapéuticas es intentar controlar también estos síntomas. Hasta ahora disponíamos de dos alternativas terapéuticas que pueden ver aquí, el ácido beticólico y el bezafibrato. En esta tabla intento hacer un poco de comparativa sobre algunas diferencias, obviamente además del mecanismo de acción, que es totalmente diferente, pues había algunas diferencias en cuanto al impacto sobre los síntomas o sobre todo en los efectos secundarios, como pueden ver en la parte de abajo. El ácido beticólico es un fármaco que producía fundamentalmente prurito, y el bezafibrato tiene los efectos secundarios de producir mialgia, aumento de las secas, aumento de la creatinina en algunos pacientes, y por el contrario tiene un efecto muy bueno para controlar el prurito. ¿Qué problemas tienen? Como hemos visto, el ácido beticólico ha revocado su comercialización en Europa y ahora mismo no lo podemos utilizar,
Y el bezafibrato, aunque lo utilizamos y lo seguiremos utilizando, es un fármaco que no tiene una indicación aprobada para el tratamiento de la colangitis biliar primaria. Afortunadamente hay mucha investigación en este campo y hay diferentes fármacos en proceso de investigación con diferentes dianas terapéuticas que pueden ver aquí, pero hoy nos vamos a centrar en los nuevos que están aprobados, que son básicamente los agonistas PPAR, seladelpar y elafibranor. ¿Y qué es todo esto de los PPAR? ¿Por qué son importantes los PPAR? Pues porque estos receptores, que son receptores nucleares, participan de forma muy importante en el metabolismo de los ácidos biliares y por lo tanto participan en la patogénesis de la enfermedad. Obviamente la gráfica de allá es un poquito complicada, pero básicamente son 2 o 3 mensajes, ¿no? Primero, es impedir la reabsorción otra vez de ácidos biliares, por lo tanto hay menos ácidos biliares en los hepatocitos. Además de eso, disminuyen la síntesis de ácidos biliares a nivel de los hepatocitos y la otra cosa es que aumentan la secreción de estos ácidos biliares al canalículo biliar, ¿no? Esto lo que intenta de alguna forma es que haya menos ácidos biliares dentro de los hepatocitos y por lo tanto menos daño hepático. Y ahora sí, pues nuestros fármacos, les voy a mostrar primero el elafibranor, básicamente lo he puesto en orden alfabético, porque ahora veréis que las diferencias entre los dos medicamentos son pequeñas. Entonces el elafibranor es un agonista dual del receptor PPAR alfa y delta, que su estudio pivotal, ¿no? Es el estudio ELATIVE, que básicamente lo que hizo fue aleatorizar a los pacientes que no respondían a ácido ursodeoxicólico a recibir elafibranor o placebo. En esta pequeña tablita ves las características de los pacientes entre los dos grupos y básicamente recalcar, ¿no?, que los pacientes que se incluyeron en este estudio tenían fosfatasas alcalinas altas, de alrededor de unos 320, con un 40% de los pacientes más o menos con una fosfatasa alcalina superior a 3 veces el límite de lo normal y más o menos un 40% de los pacientes con prurito al momento del inicio del estudio. Y aquí en esta en esta gráfica ves los resultados principales del estudio. Básicamente aquí el objetivo primario era ver la respuesta al tratamiento que se definía por los criterios que llamamos POISE, que son los criterios que salieron de los estudios de obeticólico, que básicamente es bajar la fosfatasa alcalina por debajo de 1,67 veces el límite superior de lo normal, además de eso una disminución del 15% con respecto al basal y que la bilirrubina sea normal. Entonces, en este estudio de la elafibranor esto se alcanzó en un 50%, 51% de los pacientes. Y el siguiente objetivo era ver cuántos pacientes normalizaban por completo la fosfatasa alcalina, que aquí en este estudio se consiguió en un 15% de los pacientes versus un 0 en el grupo placebo. Y en cuanto al otro objetivo secundario, como os he dicho, pues es muy importante el control de los síntomas. Entonces aquí se evaluó también qué impacto tenía el medicamento en el prurito. Y aquí, como puedes ver en esta gráfica, no sé si se ve muy bien, en este estudio no se alcanzó el objetivo de mejoría clara del prurito. Es verdad que hay un descenso en el prurito, pero también ocurre con el placebo y no había diferencias estadísticamente significativas por esta escala numérica de picor entre el placebo y el tratamiento con el elafibranor. Este beneficio sobre la fosfatasa alcalina y sobre la respuesta se mantiene también a lo largo del tiempo. Este es el estudio ya de seguimiento a largo plazo de elafibranor, en la cual tenemos datos hasta la semana 104, o sea, 2 años de tratamiento, y miren que tanto la respuesta por criterios POISE como de normalización de la fosfatasa alcalina se mantiene. Y ahora les muestro los datos de seladelpar, ¿no? A diferencia del elafibranor, este medicamento solamente actúa sobre el receptor PPAR delta. Esto podemos discutir luego si tiene alguna diferencia un poco en cuanto a la respuesta o la eficacia. Aquí pueden ver las características de los pacientes, que son muy parecidas a las del estudio previo, ¿no? Fosfatasas alcalinas superiores a 300, con un porcentaje de más o menos una tercera parte de los pacientes que tenían fosfatasas alcalinas superiores a 3 veces el límite de lo normal, y también más o menos un 40% de los pacientes con prurito moderado o severo, por encima de 4 en esta otra vez escala numérica. Aquí puedes ver la respuesta, ¿no? Mismos criterios de respuesta que he dicho antes. El 61%, 62% de los pacientes alcanzaron el endpoint principal y un 25% de los pacientes lograron la normalización de la fosfatasa alcalina. Y aquí, como se ha dicho en la charla anterior, ¿no?, una diferencia clara que tiene este medicamento con el elafibranor es el beneficio sobre el prurito, que aquí se demostró en el ensayo clínico pivotal, que se puede ver aquí en esta gráfica, como durante el tratamiento hay una clara diferencia y es estadísticamente significativa en el prurito entre el placebo y los pacientes que reciben el tratamiento.
También tenemos datos a largo plazo, ¿no? Este beneficio al año que se encontró en el RESPONSE se observa también en el estudio de seguimiento a largo plazo, que es el estudio ASSURE, y pueden ver cómo con estos datos que se presentaron en el Congreso americano, que a los 30 meses de tratamiento, pues un porcentaje bastante alto de pacientes alcanza la respuesta al tratamiento, y sobre todo yo creo que lo más interesante es esto de la parte de abajo, ¿no? A pesar de que las N son pequeñitas, un porcentaje muy alto de pacientes alcanza la normalización de la fosfatasa alcalina. Y esta es mi última diapositiva para mostrarles los efectos secundarios de ambos medicamentos, que prácticamente no hay, ambos medicamentos se toleran muy bien. Básicamente, si miramos en detalle comparado contra el placebo, los efectos más importantes son a nivel gastrointestinal, un poco de distensión y dolor abdominal. Y ya para concluir, pues yo creo que hemos visto que tenemos dos nuevas alternativas terapéuticas que son muy buenas, que han demostrado un beneficio sobre la respuesta bioquímica y algo sobre la respuesta en los síntomas, aunque necesitamos más datos de práctica clínica real que nos permitan un poco identificar cuál es el perfil de pacientes que se beneficia de alguna de estas opciones terapéuticas. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a la tercera ponencia, que lo va a hacer Pilar Ceaga, que es Sí, es difícil. Sí, que es la presidenta de la Asociación para la Lucha con las Enfermedades Biliares Inflamatorias, y va a hablar de la perspectiva del paciente ante las necesidades no cubiertas de la CDP. Gracias. Gracias y gracias a todos por escuchar la voz del paciente. Bueno, yo no tengo preparada la presentación. Yo me presento a mí misma, soy Elena, llevo ya varios años con corajitis biliar primaria. Bueno, mi trayectoria fue pues como la de una persona que hace más de 10 años tenía corajitis biliar primaria. Empecé con ácido ursodesoxicólico, no respondía al ácido ursodesoxicólico. Continué con los maravillosos fibratos, subieron las creatininas, o como se llamen, a unos niveles alarmantes. En 20 días me los tuvieron que quitar porque se asustaron. Y bueno, pues probé todos. No me acuerdo de los nombres, pero yo sé que era uno el Rafael-Din, otro, bueno, todo. No se llamaba Rafael-Din, pero en casa le llamamos Rafael-Din, que era muy divertido. Probé todos los tratamientos que habían en la lista y no funcionó. Llegó el obeticólico. Del obeticólico tengo que decir que fue la primera vez que le dije al médico, yo no continúo. Cuando me subió de 5 a 10 le dije al mes, le dije, a mí quítame esto, para mí está siendo veneno, yo no continúo. Y fue cuando los que me habéis visto en el vídeo, sabéis que dije que tenía más de 100 pupas en los pies. Pues sí, llegué a tener más de 100 pupas de rascado en los pies. Bueno, como soy muy buena paciente, continué con el obeticólico de 10, con paciencia, y cuando al obeticólico de 10 le añadimos los fibratos, normalicé. Por primera vez en la vida, desde que me diagnosticaron con la corajitis biliar primaria, mi fosfatasa alcalina estaba en rango de lo normal, la bilirrubina, todo en rango de lo normal, y yo estaba fantástica. Pero bueno, llegó el año pasado. Yo a la farmacéutica, por favor, les ruego que nunca se vea en la posición de un paciente cuando le quitan un medicamento que funciona. Es horroroso. Hemos estado trabajando un año, día y noche, no hemos tenido descanso, intentando que por favor no lo quitaran, ¿vale? Por lo menos para darles a los médicos alternativas terapéuticas. Quedamos muy poquitos con triple terapia y yo creo que quedaremos cada vez menos. Pero estos que estamos con triple terapia estamos asustados porque lo habíamos probado todo antes. Entonces estamos asustados. Pero bueno, tenemos mucha esperanza también en que los tratamientos buenos nuevos funcionen. O sea, es una especie de navaja que estamos ahí en el filo diciendo, ¿funcionará? ¿No funcionará? ¿Volveré a estar como hace 5 años quitándome el medicamento en menos de 3 meses? No volveré. Hombre, los que lo hemos probado y hemos pasado por aquí, pues ya lo sabemos. Pero bueno, ahí está. Y la fosfatasa alcalina. Esto es una frase que dije en una entrevista, que dije que yo no soy una fosfatasa alcalina. Es cierto que no lo soy. Yo sí que ruego a todos los personas que tengan que ver con el tema de la corajitis biliar primaria, médicos, enfermeros, todos, que consideréis que pacientes somos mucho más que una fosfatasa alcalina.
Entiendo que durante el primer año es súper importante que la tasa alcalina baje y que le prestemos mucha atención a los valores analíticos. Pero el paciente no os va a decir, tengo prurito. Se lo tenéis que contar vosotros, porque él piensa que tiene prurito porque le tiene alergia al verano, o le tiene alergia a las sábanas, o le tiene alergia a yo qué sé. No os va a contar estoy cansada, porque la mayoría son mujeres, están en la época menopáusica y suponen que ese estado de ellos es normal, o sea, estar cansado para ellos tiene que ser normal porque no conocemos otra cosa, nadie nos ha contado otra cosa. Nadie os va a decir, tengo la garganta seca y me cuesta respirar, o es que no puedo mantener relaciones sexuales con mi pareja porque estoy muy sequita. Esas cosas no os lo van a decir. Yo os aseguro que no lo dicen. Y si se lo dicen será a un porcentaje mínimo de los médicos, ¿vale? Pero son cosas que no os decimos primero porque todavía hay una diferencia importante entre el hombre y la mujer, ¿vale? Yo no soy muy clara de decirlo, pero sí que la hay. La mujer como que aguantamos más por narices, o sea, nos toca como aguantar más. Como que los dolores no son más intrínsecos en nosotras y los decimos menos. Y segundo, porque a mucha gente le da vergüenza. Y son cosas que luego pues los pacientes vienen y nos lo dicen. Antes se lo comentaba la doctora Londoño. No tiene nada que ver con la colangitis biliar primaria, pero es que me pasó ayer y me ha hecho gracia. Una persona con hepatitis autoinmune, muy deprimida, o sea, recién dándole la cosa. Los inmunosupresores me decía, ¿me puedo bañar en una piscina pública? Hay que poner el sentido común, pero esa señora estaba muy asustada porque no sabía si se podía bañar en una piscina pública. Yo sé que vosotros decís vida normal, alimentación normal, vida normal, todo normal. Y la persona sale de consulta y ella no ve la normalidad, sobre todo cuando estamos en ese 50% que no funciona, o estamos en ese 50% que todavía dejamos manchitas de sangre en las sábanas, o estamos en ese 50% que llega a las 6 de la tarde y decimos, por favor una pila, que yo ya no puedo, me enchufo al cable que ya no puedo con mi alma. Bueno, eso, que penséis que tiene más síntomas y que, bueno, luego me preguntáis lo que queréis. Yo creo que va a ser mejor. Muchas gracias. Por último, voy a dar la palabra a Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado y vocal de la Comisión de Sanidad, para hablar del compromiso político para la equidad en el acceso y el manejo de la CDP. Rosa, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación que se me ha hecho y agradecer a la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid la oportunidad que me da de estar aquí en nombre del Senado. Presido la Comisión de Igualdad, soy miembro también de la Comisión de Sanidad y en la anterior legislatura presidí la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados y desde luego que para mí es todo un honor poder participar en estos prestigiosos cursos de verano del Escorial. Y agradezco también al director de este curso, al profesor José Luis Calleja, y, por supuesto, encantada también de compartir esta mesa con todas las que han intervenido anteriormente, todas mujeres, por cierto, doctoras, la paciente y, bueno, pues a mí que me toca hablar en nombre del Parlamento. Hablar del manejo de la colangitis biliar primaria, estamos hablando de una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres. Por tanto, mi visión aquí me conecta en dos partes. Por una, la parte sanitaria de la sanidad en lo que se trabaja en el Parlamento, en el ámbito legislativo, y también en el ámbito de la Comisión de Igualdad, que es la responsabilidad más importante que ocupo en este momento. Y por ahí lo voy a enfocar, espero de forma breve, aunque no tengo muy bien cronometrado el tiempo, si me paso me dais un toque, estoy acostumbrada, en el Parlamento nos quitan la palabra muchas veces, así que no hay problema, lo digo por si me paso del tiempo que no lo he cronometrado. Pero bueno, en todo caso, lo que quería referirme aquí, sobre todo, es
que es necesario introducir una perspectiva de género. Estoy convencida, y así venimos trabajando en la Comisión de Igualdad en el Senado, que es necesaria una perspectiva de género en las políticas sanitarias. Hay inequidades todavía muy importantes en materia de género. La propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que la inequidad en materia de género y esta desigualdad que todavía existe a la hora de abordar enfermedades y de retos en materia sanitaria, pues no debe continuar y debe ser un compromiso que es justicia social. Porque hombres y mujeres somos diferentes. ¿Por qué es necesaria esa perspectiva de género? Porque somos diferentes biológicamente y porque somos diferentes también por otro tipo de condicionantes que tienen que ver con condicionantes sociales, culturales y del rol que nos han adjudicado a las mujeres tradicionalmente. Eso hace que tengamos más dificultades en el acceso a todo lo que es el ciclo sanitario, ¿no? Seguro que están de acuerdo conmigo, empezando por nuestra baja participación en los ensayos clínicos y en la investigación, donde en muchas ocasiones a lo largo de la historia no se ha tenido en cuenta esas diferencias biológicas y donde esa falta de presencia femenina en la investigación, en los ensayos clínicos, hace que no se vea la perspectiva de la mujer y que al final, por ejemplo, en materia de innovación terapéutica, pues esto puede tener unas graves consecuencias de tratamientos que no están perfectamente adaptados a lo que necesitan las mujeres, ¿no? Tengo por aquí algún dato que apuntaba cuando venía para acá, en estos días preparándome esta intervención, ¿no? Que creo que son datos interesantes sobre la infrarrepresentación que existe de las mujeres en los estudios clínicos. Y, bueno, pues lo que decía, en estos tratamientos que pueden ser ineficaces o incluso peligrosos. Hay un dato que leía de un estudio que dice que solo un 16% de los ensayos y clínicos y de los estudios en materia de investigación biomédica se enfocan desde una perspectiva de género y solo un 16%. Y solo un 50% de las investigaciones tienen datos diferenciados por sexos. Yo creo que es un dato que refleja muy bien las diferencias y la inequidad que existe en esta materia. Por no hablar también de otro severo problema que existe, que es la tardanza en el diagnóstico de enfermedades en las mujeres. Hay un estudio de la plataforma de pacientes, de la POP, que dice que el tiempo de espera para la obtención de un diagnóstico en las mujeres se duplica a los hombres. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque las mujeres en nuestra función todavía con mayor peso de cuidadoras y de responsabilidades en mayor peso de las familias, de los mayores, de los dependientes, de los menores, hace que vayamos más tarde al médico, hace que vayamos más tarde a plantear nuestros problemas que podamos tener o nuestras dolencias, e incluso yo también me atrevo a decir que también sigue existiendo una falta de formación también en los profesionales, donde todavía pues hay un porcentaje que todavía nos sigue afectando en estereotipos tradicionales, donde una mujer que acude al médico y falta sueño o le duele la cabeza o tiene un malestar que no es muy concreto, pues se tiende a asociar con enfermedades típicas de las mujeres, pues es la menopausia o es porque tienes un cambio hormonal y en esos estereotipos pues evidentemente también hace que la tardanza en el diagnóstico de determinadas enfermedades se retrase, con lo que eso significa también para abordar esa enfermedad de forma más tardía y en estadios, en definitiva, superiores. Y sobre todo también, como decía, que la mujer incluso llega a los médicos en muchos casos o al sistema sanitario más tarde por esas responsabilidades todavía que está en mayor peso de los cuidados. Y también, por qué no decirlo, cuando se estudian las tasas de pobreza o de falta de alfabetización, son mayores en las mujeres que en los hombres y, por tanto, también pues esa falta de formación en muchos casos hace que tengan peores condiciones de empoderamiento, sobre todo dirigido a la toma de decisiones, ¿no? Que hace que dificulte más también su propio autocuidado o sus propias decisiones a la hora de acudir al sistema sanitario.
Por tanto, la realidad es que existen todavía inequidades de género y creo que esta, que es una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres, que además afecta mayoritariamente en las edades de mediana edad, donde afectan a mujeres que están en pleno desarrollo de la vida, pues bien de cuidado de su familia, bien de su desarrollo profesional, bien de su desarrollo, en definitiva, como mujer y como persona, pues todo esto tiene unas condiciones muy negativas. Parte positiva de todo esto, hay un compromiso sin ninguna duda social hoy en día para superar esta inequidad, y a mí me gusta y felicito que este punto de vista se haya querido traer a esta jornada, porque demuestra también pues, el dar visibilidad a una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres y donde también otro elemento positivo, yo creo que en esta enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres se ha hecho un magnífico trabajo de investigación farmacéutica con esas nuevas fármacos y tratamientos que nos han expuesto aquí las doctoras y que son el fiel reflejo de que se está apostando por la salud de las mujeres, en definitiva, ¿no? Que es de lo que se trata, la salud para todos, la salud para hombres, la salud para las mujeres y en este caso, pues esta innovación terapéutica, sin ninguna duda, pues es un éxito, ¿no? Un éxito que aparece en los años 90 y que se ha ido desarrollando y que se sigue investigando, que hay aprobaciones importantes ya en los órganos reguladores. Decía la doctora, creo que era la doctora, no me confundo, Cristina Bendaño, hablaba de ese anteproyecto de ley, que yo también quiero hacer referencia a él, ese anteproyecto de ley del medicamento, donde efectivamente debemos tener un compromiso y en las leyes deben aparecer y en nuestra normativa en cuanto a reducir tiempo de aprobación de esa innovación terapéutica, de esa innovación tan importante que cambia la vida, en definitiva, a los pacientes. No debemos olvidar que el objetivo prioritario, el centro de todo nuestro sistema sanitario son los pacientes, somos todos, en definitiva, ¿no? Por todos somos en algún momento de la vida pacientes y también, no solo personalmente, sino también en todo nuestro entorno personal y familiar, ¿no? Este anteproyecto de ley, lo decía por dar respuesta, ¿no? También, este anteproyecto de ley todavía no está en el Parlamento, saben que primero tiene que ir al Congreso de los Diputados, que es la primera Cámara, y después pasaría al Senado. Está en fase de exposición de consulta pública que ya había terminado también, a mediados de mayo terminó esa fase donde me consta que han llegado muchas alegaciones, muy importante por parte de profesionales, de sociedades, de pacientes, de sectores, de la propia farmaindustria también, ¿no? De la parte farmacéutica, en definitiva de todos los actores de nuestro sistema sanitario. Estoy convencida que muy interesantes, de muchísimo interés que habrá que tener en cuenta. Pero en este momento esa resolución no ha llegado de nuevo, tiene que ir al Consejo de Ministros y después ya llegaría a las cámaras. Por tanto, no puedo pronunciarme mucho puesto que no ha llegado a la parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Desde luego sí puedo responder, porque soy miembro del Grupo Parlamentario Popular, que nosotros vamos a ver y a estudiar con mucho detenimiento, con mucho interés y sobre todo también escuchando a todos los actores, escuchando a esas alegaciones que se han presentado, porque en este camino hay mucho que recorrer y especialmente en recortar tiempos de espera. Ponía el ejemplo de lo que puede significar para un paciente oncológico ver tratamientos que se aprueban en la EMA, que se aprueban en Italia, que se aprueban en Alemania y que aquí pasan meses hasta que se puede tener accesibilidad a ellos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un asunto de máximo interés. Y bueno, para terminar o para concluir, ponerme a disposición de todos en lo que represento sobre todo y felicitar por esta jornada, por este trabajo. No hay duda que reto importante en materia de salud pública tiene que ver con las enfermedades hepáticas, que además, bueno, pues sobre todo es preocupante y alarmante. Hablaba de ello la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, pues el incremento y la prevalencia del hígado graso, de los malos hábitos, sobre todo el elevado consumo de alcohol en las edades más tempranas y la repercusión que eso está teniendo en la enfermedad y en la salud de las personas y, por supuesto, también en la propia sostenibilidad del sistema. Por eso felicito esta jornada, que me parece muy interesante y muy interesante que hayan querido también poner el acento en esta enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres y que, por tanto, tiene otras connotaciones. Y aquí pues debemos entre todos conectar el ámbito de la salud prioritario con el ámbito de conseguir una sociedad igualitaria para todos, que es
de justicia social y más cuando estamos hablando de la salud, que es lo más importante que podemos tener cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, que podamos tener el acceso en las mismas condiciones. Y bueno, pues muchísimas gracias y un placer. Estoy abierta a preguntas. Me quedo aquí, creo. Sí. Me voy entonces a mi carpeta. Yo por empezar, Cristina, has visto que una de las cosas que se ha comentado es que hay pacientes como Elena que tienen una respuesta completa al ácido meticólico y que realmente, si esta medicación no solo se ha revocado su utilización, sino si desaparece del mercado, pues vuelve a la situación previa que tenía antes de la respuesta. ¿Cómo está regulado esto? Es decir, una vez que se revoca la comercialización, el fabricante deja de producirlo. ¿Qué ocurre? O sea, cuando se hace esa revocación, ¿alguien tiene en cuenta escenarios como los de Elena, que tienen triple terapia y por lo tanto ninguna de las dos nuevas medicaciones supone en principio una alternativa evaluada? ¿Cómo se soluciona esto? A ver, lo primero es entender los dos ámbitos distintos de decisión que toman las agencias reguladoras en función del paciente promedio y una decisión de beneficio-riesgo colectivo, de lo que es la decisión individual médico-paciente basado en la respuesta de un paciente concreto. Es decir, la decisión regulatoria forzosamente se basa en unos criterios de aval público de beneficio-riesgo colectivo basado en paciente promedio, en los datos del ensayo clínico, la media de un brazo del ensayo versus la media del otro, y de alguna manera ahí en esa decisión se pierde un poco, un poco no se pierde del todo, esa decisión del paciente individual. Por eso mismo no es todo la decisión colectiva regulatoria, sino que el sistema debe prever siempre la decisión individual médico-paciente en un caso concreto, y para eso la normativa lo permite. Está el acceso compasivo individual, está la solicitud de excepción a una decisión de no financiación de un medicamento. Hay que justificar que el paciente individual, de alguna manera, se separa de ese paciente promedio sobre el que las agencias han tomado la decisión. Ese sistema siempre está abierto. El problema es el que plantea el profesor Calleja, que es si realmente ante una decisión colectiva de no autorización de comercialización no se consigue que la compañía mantenga la comercialización para responder a esa necesidad individual y el medicamento desaparece. Ahí se entra en esa... Porque las autoridades no pueden exigir a la... Porque obviamente... Es complejo, ¿eh? Lo que tú estás diciendo, que hay gente. O sea, una es el beneficio colectivo, que claramente se evalúa y se decide que se quita la comercialización, pero luego hay situaciones individuales. Mientras el medicamento exista, sea porque está autorizado en otro país, sea porque se pacta con la compañía supervivencia durante un tiempo, mientras exista, el sistema debe de prever dar acceso al paciente individual. Eso no hay duda, ¿eh? El único problema llegaría si no existe el acuerdo, la forma de hacer que perviva el medicamento, ya por razones comerciales, igual que nos pasa con muchos medicamentos antiguos que siguen teniendo valor terapéutico y a pesar de eso por cuestiones comerciales desaparecen. Pero la vía individual tiene que estar, y es la que muchas veces, bueno, tú lo sabes bien, en nuestro hospital hay que trabajar bien en esa solicitud individual a la que el paciente tiene acceso y el sistema tiene que responder. Y es muy importante de cara a los médicos que hacéis esa petición individual, que es que ante una petición individual para un paciente, la respuesta de la administración responsable siempre debe ser individual. No os pueden responder con la decisión colectiva del medicamento no está aprobado. Eso no, porque tú no estás pidiendo que se apruebe el medicamento, tú estás pidiendo la excepción del paciente y la administración te tiene que contestar teniendo en cuenta que estás pidiendo para un paciente individual. No sé si me explico, porque a veces esa situación genera... No, porque, por ejemplo, en el registro de la EH, María, hay un porcentaje de pacientes que están en la situación que está
Elena, de triple terapia, en los cuales realmente a día de hoy el quitar el obeticólico es un problema, si tiene una respuesta, ¿no? Sí, yo creo que es un problema muy importante. Tenemos unos cuantos pacientes, todavía bastantes pacientes en triple terapia yo creo que y además es una de las cosas que has comentado, hay diferencias entre comunidades, ¿no? Y entonces el hecho de que ahora tengamos que haya comunidades que se nieguen a continuar la financiación de estos tratamientos como uso excepcional, ¿no?, de medicación extranjera o de medicamento compasivo, por lo que has dicho, no debería ser apropiado, ¿no? Porque que Cataluña, por ejemplo, en el caso concreto, haya decidido que a partir de ahora, a final del mes, estos pacientes que están en triple terapia ya no lo pueden tener, no debería ser, ¿no? Sí, no, aquí sí, porque estamos en un vacío legal, es decir, donde no puede haber diferencias es en el medicamento aprobado y financiado, es decir, donde no puede haber diferencias es en la fibraneurosa del Paraí, no puede haber diferencias, no puede haber una comisión que decida que solo los que ya llevan un año habiendo fracasado a no sé qué, es decir, ahí es donde no puede haber diferencias porque el medicamento tiene una decisión, el paciente tiene derecho a su acceso dentro del Sistema Nacional de Salud. En este caso, el problema es que no hay legislación para ese acceso individual, que es el que va a plantear ese anteproyecto de ley cuando llegue. Es decir, estamos en el limbo de un medicamento que no tiene decisión de financiación colectiva y que además tiene un beneficio-riesgo colectivo negativo por parte de las agencias. Ante la ausencia de legislación, cada comunidad hace lo que le parece. Es un problema serio, entonces. Es un problema eso. Es un problema y yo creo que ahí lo que es importante es que médicos y pacientes sí que tengamos claro esto que os digo de la solicitud individual. Porque es donde está el derecho, en la solicitud individual, no en la colectiva, porque esa ya se ha dicho que no. Claro. Cristina, tú eres una experta, yo soy lego. Lo que no entiendo es por qué en Alemania se aprueba un medicamento el día siguiente que la EMA ha dado la autorización y se financia, y en España pueden pasar 2 años y medio hasta que se financie. ¿Es para ahorrar dinero o es por incompetencia? Las dos cosas, quizá. Es decir, el sistema que tenemos actualmente, la legislación española, dice que esto es así. Es decir, en España, esta es la legislación que tiene que cambiar, en España, desde la autorización de comercialización hasta que sucede la decisión de incorporación que va con el pacto de un precio de compra para el sistema, no hay comercialización. Y claro, si esto dura un mes, pues bueno, pero claro, que dure 2 años, la situación es insostenible, efectivamente. Allí hay diferencias entre los Estados miembros y lo que hay que solucionar es el acceso, ¿no? Yo creo que una de las medidas que hemos propuesto las sociedades científicas y que yo creo que sería una muy buena solución es que durante este tiempo de intervalo, una situación no es exactamente como la alemana, pero parecida, el medicamento se comercialice con un precio provisional, el que sea, y cuando 2 años después o cuando sea se decide, pues son 100, pues todo lo que se ha pagado de más se devuelve o lo que se ha pagado de menos se paga. Y hemos tenido un precio provisional que ha dado acceso y que no ha supuesto cargo para el sistema, porque a los 2 años, chin, 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 se hace el balance y es como si se hubiera decidido el precio final en el minuto cero, ¿no? Esa es la propuesta que hemos propuesto desde la Federación de Sociedades Científico-Médicas y esperamos que cuando llegue al Congreso y al Senado pues se tenga en cuenta porque nos parece buena solución. Desde el punto de vista y desde un punto de vista legal, ahora mismo disponemos de unos agonistas PIPAR, como es el bezafibrato, que se lleva utilizando mucho tiempo fuera de ficha técnica, y hago esta pregunta porque está en las comisiones de farmacia, en los compañeros, lo hemos utilizado mucho tiempo, funciona muy bien, y ahora hay 2 medicamentos aprobados con indicación a un precio muy diferente. Desde un punto de vista legal, porque esto lo oíamos el otro día en el máster de hígado, que hicimos una sesión sobre esto. Oye, yo voy a seguir dando bezafibrato. Bueno, esto está fuera de ficha técnica, tienes unos medicamentos aprobados. Desde un punto de vista legal, ¿cómo se
se puede justificar una decisión de ese tipo, si es posible. Desde mi punto de vista, hombre, si tienes un medicamento aprobado con una indicación, pues es como el que sigue utilizando salazopirina, o lo oí al principio de la salazopirina cuando llegaron las pentasas. ¿Quieres comentar al respecto? No, de nuevo vuelve a ser el tema de la decisión colectiva y la individual, es decir, si por beneficio del paciente, o sea, un uso fuera de indicación prescrito por el médico de acuerdo con el paciente, en esta situación y en otras, ¿no? Cae dentro de la práctica médica y es perfectamente posible y es una decisión individual para ese paciente. No hay problema en seguir manteniéndolo si es la decisión que el médico considera la más adecuada. Ahora, desde el punto de vista colectivo, claramente hay una autorización de comercialización y una decisión de financiación para un medicamento. En el momento en que hay una decisión de financiación, no cabe plantear que por ahorro vamos a hacer otra cosa, porque el sistema ha decidido financiar en esa situación, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? Virgencita, que me quedo como estoy. A ver, que te lo voy a decir muy claro. Yo estoy fantástica, genial, maravillosa. Yo hablo de mí como persona y como miembro de la asociación, porque a mí me da igual. Estoy genial y maravillosa, dejarme como estoy, no hagáis experimentos conmigo. No estoy bien, dadme lo que toca, que sea lo nuevo o... Bueno, espera, he cuidado bien todas las palabras. He dicho nuevas indicaciones. No digo nuevas aquellos indicaciones. Pacientes que están con bezafibrato pues eso, y les entonces vayamos he dicho a cambiar. exactamente lo mismo que tú. El matiz... el matiz es muy importante. No, y por eso yo insisto en la decisión individual, es decir, si para un paciente individual la decisión es mantener el uso fuera de indicación, perfecto, eso la legislación lo cubre. El que tú decidas en ese paciente seguir con el uso fuera de indicación, ningún problema. Nadie te va a obligar a cambiar desde el punto de vista de la legislación. Yo creo que he querido decir lo mismo que sí, lo que pasa es que lo he dicho de una forma como muy vulgar. No, sí, yo creo que estamos... Bueno, que estamos voy a cambiar un poco el tema y me gustaría preguntarle a María Carlota Londoño en relación a lo que reportan los pacientes, sobre todo en la fatiga y en el prurito, y seguro que en estos estudios tienen patient reported outcomes a lo largo del estudio. ¿Cómo cambian estos? ¿Cambian rápido? ¿Persisten durante el tiempo la mejoría? ¿Y están publicados? Los datos de la primera parte hay ¿no? patient reported outcomes en los ensayos clínicos, están reportados. En la mayoría de los estudios se evalúa el PBC-40, ¿no? Que es la escala que se ha utilizado siempre y que está validada para la calidad de vida en los pacientes con colangitis biliar primaria. Entonces hay, claro, los primeros análisis que salen con el estudio y luego los análisis que han salido posteriormente, ¿no? Entonces hay mejoría de la fatiga con ambos medicamentos, pero no tenemos granularidad todavía bien en los datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el afibranor, en el congreso de la ISEL se presentó un estudio en el que miraban el cambio de la fatiga basal a las 52 semanas. No sabemos cuándo mejora esta fatiga, por ejemplo. No sabemos si esto es una cosa que mejora rápido o que está en el tiempo. Tampoco cuando miras el póster no hay PES, por lo tanto no sabemos si ese descenso es significativo comparado con el placebo. Si este cambio está relacionado a que el paciente mejora el picor y por lo tanto duerme mejor y por lo tanto está menos cansado, o es un efecto que es independiente y que está relacionado específicamente con el fármaco, ¿no? Hay otro análisis que parece que buscan un mecanismo en el que podría estar relacionado con algunas cosas del fármaco, pero claramente necesitamos más datos, y esto es una cosa en la que estamos intentando también trabajar, que el médico lo haga mejor, ¿no? Porque muchas veces en práctica clínica real los síntomas no se preguntan bien, no se evalúan, y entonces tampoco sabemos si hay un beneficio claro en el picor, hay un beneficio claro en la fatiga cuando lo utilicemos en la práctica diaria. Preguntas sencillas o intentar a lo mejor hacer cuestionarios más cortos, ¿no? Que evalúen menos preguntas que las del PBC-40, pues esto lo tenemos que implementar en la práctica clínica para poder entender mejor el beneficio real sobre los síntomas. María, y voy a dar el micrófono al doctor Crespo.
¿hay reglas de parada en estas medicaciones? Es decir, No. ¿hay algún momento en que se decida que no hay que darlas? Claro, esto no está, es una súper buena pregunta y no está mirado esto, ¿no? Porque en los estudios que tenemos ahora con los 2 medicamentos, ambos estudios han pasado a una fase de seguimiento a largo plazo, pero en los pacientes que no han respondido al tratamiento no se les ha dicho, venga, pues han pasado 1 año, no responde, lo vamos a parar, ¿no? Entonces, de momento no hay reglas de parada y lo que hacemos es mantener el tratamiento. Queremos pensar, ¿no? Obviamente esto hay que demostrarlo, que a largo plazo pueda pasar como ocurrió con el urso, ¿no? Que aunque el paciente no responda, sí que tiene un beneficio en la supervivencia. Yo creo que los datos a largo plazo nos mostrarán eso, ¿no? Si a pesar de que el paciente no tenga una respuesta perfecta, pues a largo plazo además puede tener un beneficio en la supervivencia. O sea, de momento no lo sabemos y yo creo que de momento lo que haremos es mantenerlo en el tiempo hasta que tengamos más datos, si el paciente lo tolera. María, enlazando con lo que acabas de decir, en esos pacientes que tú tienes con CBP que son asintomáticos, que tienen un fibroscan de F1, F2, que no normaliza totalmente la fosfatasa alcalina, pero que el paciente está totalmente asintomático, la fibrosis no progresa, como tú muy bien acabas de decir. En esos pacientes ya se había demostrado que no normalizar la bioquímica era bueno. ¿Hay que añadir estos fármacos? Sí, yo creo que es una súper buena pregunta y yo personalmente creo que aunque la tendencia es a intentar normalizar por completo la analítica, está claro que hay pacientes que no necesitan eso, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen un fibroscan súper bajo y que no progresa además en el tiempo, luego también personas a lo mejor de edad más avanzada en la que no tendrán tampoco riesgo de progresión de la enfermedad. Yo creo que hay que siempre evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Y una cosa muy importante que a veces también se nos olvida es estratificar el riesgo basal que tiene ese paciente de progresión, ¿no? Si ese paciente basalmente tiene riesgo de progresión o tiene una enfermedad avanzada, claramente hay que intentar normalizar, pero si no, pues ese paciente quizá no necesita una segunda línea. Hay los 2 extremos, ¿no? El paciente que probablemente, siendo muy joven, tengamos que adelantar la segunda línea, y el paciente que a lo mejor tiene 80 años, tiene F1, por lo tanto el objetivo de que no progrese probablemente va a ser. Exacto, sí. Yo tenía una pregunta para Elena y otra para María. Elena, has puesto sobre la mesa un punto muy importante y es que a veces no hay una adecuada relación médico-paciente para tener esos datos, ¿no?, sobre síntomas que quizás no son tan ampliamente reconocidos en la enfermedad. ¿Cómo crees que podemos mejorar ese intercambio de información entre ambos? Uy, la pregunta del millón. Es muy difícil. Mira, yo soy la primera que reconoce que tenéis muy poco tiempo. Y te voy a decir una cosa. El que vosotros podáis hacer esto es cuestión más del paciente que vuestra. Vale. La confianza con el médico se la tiene que ganar el paciente. O sea, el médico tiene que estar, ¿vale? A ver, vamos a ver. No me vais a ser todos unos médicos que llega el paciente, la analítica está bien, vete. No, eso no. Vais a intentar estar con el paciente porque yo sé que queréis estar con el paciente, porque si no, no hacéis estas preguntas. Entonces, es más trabajo del paciente que vuestro el ganaros ese espacio de 5 minutos. Hombre, si todos los días os pregunto, es que estoy cansada, es que me pica, es que me vais a mandar a hacer puñetas, pero si cada 6 meses estamos en la segunda revisión, pues un poquito más, o puedo preguntar estas cosas, yo creo que es un trabajo del paciente. Yo lo digo mucho en la asociación. Vosotros dar el pie, pero el paciente es el que tiene que explayarse. Y María, mi pregunta iba en relación a la fibrosis hepática, porque me imagino que al bajar la fosfatasa, al bajar la colestasis, mejoran los valores del fibroscan, pero hay datos con estos fármacos de que realmente mejoren la fibrosis hepática. El porcentaje de pacientes con cirrosis era pequeño, pero ¿qué pasa en estos pacientes? No sabemos todavía, muy buena pregunta, ¿no? Entonces, claro, ahora de momento tenemos los datos del ensayo clínico que es al año y de momento no hay un beneficio claro en el descenso significativo del fibroscan, ¿no? Aquí necesitamos más tiempo.
No había pacientes con cirrosis descompensada, o sea que tampoco sabemos que no, si eso tiene algún beneficio. De hecho, de momento no está recomendado para estos pacientes. Tampoco sabemos si tiene un beneficio sobre la reducción de la presión portal, por ejemplo, en pacientes que tengan hipertensión portal. O sea que son cosas en las que tenemos que trabajar, y también necesitamos un seguimiento más largo para ver el impacto real, ¿no?, sobre la progresión de la fibrosis y el impacto en la supervivencia, ¿no? Y de hecho la aprobación condicional viene a que el fármaco pueda demostrar este beneficio a largo plazo en la supervivencia, ¿no? Esa es la condición, efectivamente. Eso, quizás probablemente las compañías tienen que entender que en el año 30 van a sufrir un proceso de revisión y tendrán que diseñar estudios, ¿no?, que vayan dirigidos a responder esta cuestión, para que no pase lo mismo que con el meticólico, que fue exactamente lo mismo que ocurrió. Los estudios están ya en marcha, es decir, la condición se establece en el momento de la aprobación y en ese momento se pacta el estudio o, por ejemplo, se modifica el estudio, el que está en marcha, para que realmente sea factible aportar esos datos con el medicamento ya comercializado, que a veces hay que hacer algún apaño porque, como estaba diciendo Agustín, claro, si hay acceso, a lo mejor el ensayo frente a placebo, en determinados pacientes se complica. Esto fue lo que pasó exactamente con el meticólico, que el ensayo con placebo hubo que pararlo, claro, porque lógicamente no es ético cuando ya tienes un producto. Bueno, pero tenía el 70% de los eventos cuando se paró. Sí, pero que en cualquier caso lo razonable en esto es diseñar el estudio para que pueda ser realizado en este entorno clínico en el cual ya conocemos que hay un beneficio. Yo quería preguntarle a Rosa un poco lo que ha comentado Cristina, ¿cómo ves tú de factible? Porque el problema del retraso en la aprobación en general no es un problema de los últimos años, es un problema de las últimas décadas, en el cual han pasado por los gobiernos todo tipo de, los dos partidos principales, y no se ha dado solución a esto, que es claramente una situación, en fin, que realmente a la que hay que buscar una solución imaginativa, como es esta que se ha propuesto, de que los pacientes, sobre todo en determinadas enfermedades, tengan acceso una vez realmente esté demostrado a nivel científico y con la aprobación europea el beneficio del fármaco. ¿Cómo ves esta opción? ¿Qué problemas hay? Porque suena como razonable, pero en la práctica nunca se ha llegado a implementar. Bueno, es verdad que es un tema complejo y difícil y que a mí me cuesta trabajo aquí casi dar una respuesta, ¿no?, a ello, ¿no? Es verdad que este es un problema que se viene arrastrando de años, pero que se hayan duplicado los tiempos como se han duplicado, esto es una cosa de estos últimos años, no de tanto tiempo, ¿no? Y donde efectivamente estamos hablando de en torno a casi 2 años, o más de 2 años, mejor dicho, de la tardanza, los tiempos de espera para aprobar innovación terapéutica que ya está aprobada en Europa, ¿no? Y que efectivamente cuando estamos hablando de ese marco europeo tan importante donde estamos todos, las diferencias y desigualdades que existen para pacientes, que desde luego nos podemos imaginar, y también para los profesionales, ¿no?, la angustia y desesperanza, porque en muchas ocasiones no existe tiempo. Estamos hablando de tiempos que no existen en el desarrollo de esa propia enfermedad y en la rapidez, ¿no?, de cómo avanza, ¿no? Entonces, es verdad que habrá que buscar una solución. Desde luego, el cuello de botella que ahora mismo en la Comisión Nacional de Precios es inaceptable por completo. Y bueno, el anteproyecto de ley de medicamentos debería ser una oportunidad para buscar una respuesta conjuntamente con el sector, donde haya claramente un compromiso de tiempos que debe haber para aprobar esos nuevos fármacos, ¿no? E incluso vincularlo. El momento en el cual está publicado en New England, están los periódicos y el paciente llega al hospital y no se le puede ofrecer. O sea, esto aquí en España, esta sociedad no está preparada para esto, claramente. O
Es verdad que eso debe estar en conexión con la propia sostenibilidad del sistema, ¿no? No hay duda que el gasto farmacéutico es el capítulo más importante de nuestro Sistema Nacional de Salud, el más importante que existe en este momento, ¿no? Evidentemente eso no tiene que ser el obstáculo y la barrera para poder acceder a ello, ¿no? Pero todo debe estar dentro de ese marco de responsabilidad y de compromiso, donde estamos en un momento donde tenemos cada vez más esperanza de vida, con lo que eso tan importante es, el envejecimiento de la población, el crecimiento de las enfermedades crónicas. Yo pongo encima de la mesa todos los factores y toda la realidad que tenemos en este momento y cómo abordar los retos que tenemos. Quizás ese punto debería estar en el paso previo. Eso es, claro. Si en Europa se decide que esta innovación no aporta un beneficio clínico significativo, no tiene que aprobarse, pues eso ya... Pero una vez que alguien en Europa decide que existen unos estudios que aportan un beneficio clínico y nosotros como país hemos depositado en Europa esa responsabilidad de decidir si el medicamento o no tiene un beneficio clínico, lo que no se puede es, digamos, delegar esa aprobación y luego no financiarlo aquí. Totalmente, además, sobre todo, porque esto también tiene incluso un efecto, termino con esta última apreciación que hago, también tiene un efecto negativo en la investigación que está realizando la propia industria farmacéutica, porque si, sobre todo y especialmente en nuestro país, que como país tenemos que como país defender e impulsar una industria farmacéutica propia, estratégica, que ya hemos visto en la pandemia lo importante que es, ¿no? Evidentemente, si esto no va en esa línea, ¿no? Esto también tiene un efecto negativo en el desarrollo de esas investigaciones y de la apuesta que está haciendo sobre todo la industria farmacéutica por ello, ¿no? Yo solo quería decir una cosa, que es que no podemos decir que todo lo que la Agencia Europea aprueba, es decir, tiene beneficio-riesgo positivo, todos los países debemos de incorporarlo al Sistema Nacional de Salud. Eso no es así, porque los datos sobre los que se trabaja son los mismos, pero el criterio es distinto. Es decir, la Agencia Europea, con su ficha técnica y sus indicaciones, solo dice beneficio-riesgo positivo. El medicamento 1, el 2, el 3 y el 4, a lo mejor para la misma indicación. Y los sistemas nacionales de salud, teniendo en cuenta el precio, pueden decidir que el valor terapéutico añadido por el coste que se plantea se considera que no se incorpora al Sistema Nacional de Salud. Luego podremos cuestionarlo, y esa información, lo que es muy importante, es que se justifique públicamente para que la conozcan ciudadanos y pacientes, pero la ley lo permite. Y no en el entorno en el que estamos, pero en otras situaciones sí podemos plantear que el medicamento número 3, su valor terapéutico añadido sobre el 2 y el 1 es mínimo, pero a pesar de eso tiene derecho a venderse, es decir, tiene beneficio, riesgo positivo y autorización de comercialización, pero no tenemos obligación de comprarlo. Yo eso lo entiendo, pero el escenario real, claro, eso sí, tiene que ser que a ese paciente el sistema le dé una alternativa. Claro, está claro. Que es habitualmente lo que no. Claro, y en la selección yo creo que es muy importante distinguir, como en la canción, selección o demora. Es decir, la demora no es aceptable, la selección sí. Y lo que tenemos en este país, desgraciadamente, es muy poca selección, porque al final lo financiamos todo con mucha demora. Y es a diferencia de lo que sucede en otros países europeos, con poca demora, pero que mantienen una selección. Entonces deberíamos tender a esa otra situación de no demora y sí selección. En el tratamiento de la hepatitis delta se han hecho estudios en práctica clínica real en Italia, en Francia, en Alemania, en Austria y en otros países. España no ha podido entrar en ninguno de estos estudios porque no estaba financiado, y hemos tardado 2 años y medio en poder financiarlo. Y tenía una pregunta para Carlota. ¿Tú crees que son equivalentes los dos medicamentos nuevos para la colangitis biliar primaria? El prurito, por ejemplo, con el Seladelpar parece que mejora mucho, y en cambio no se modifica o no hay datos con el elafibranor. Es decir,
¿Crees que hay alguna razón para priorizar uno u otro? Sí, es una pregunta del millón. A ver, de momento, yo creo que en eficacia clínica en cuanto a respuesta de fosfatasa alcalina y estos son muy similares, y entonces hay algunas pequeñas diferencias, ¿no?, en cuanto a los síntomas o algunos datos de efectos adversos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dato sobre el picor es muy relevante, tanto que incluso la EMA lo ha considerado como un factor diferencial, ¿no?, entre ambos medicamentos. Luego, el afibranor ha hecho estudios analizando otras escalas, mirando si lo miran de otra forma, y parece que también tiene un efecto sobre el picor. Pero claro, no sale en el endpoint, ¿no?, como objetivo real del estudio en el análisis principal, sino que son todo análisis post-hoc. O sea, que si miramos en el análisis principal, yo creo que seladelpar tiene un beneficio sobre el afibranor en cuanto al picor. Luego, tiene un beneficio también que no podemos ver en la práctica clínica de momento, y es que parece que en animales seladelpar no tiene un efecto teratogénico, mientras que el afibranor sí. Esto veremos cómo luego se traduce en la práctica clínica diaria. Luego, la fatiga, que es un tema muy importante, seladelpar tenía un beneficio muy importante en los estudios de fase 2, luego en el de fase 3, la diferencia en el análisis que está reportado no sale claramente como significativa, pero seguramente lo tiene también en diferentes tipos de análisis. El afibranor en el análisis principal tampoco salía, y luego lo han ido mirando y parece que puede tener algún beneficio. Entonces, yo creo que de momento la diferencia clara es esta sobre el picor, y en lo otro pues son fármacos bastante similares. Luego tenemos que ver cómo traducimos eso al perfil de paciente en la práctica clínica, ¿no? Nosotros de momento lo que hemos decidido hacer en nuestro centro es eso: en paciente que tiene picor y vamos a iniciar un tratamiento de estos nuevos fármacos, priorizaremos seladelpar, ¿no? En otros pacientes a lo mejor seguiremos utilizando bezafibrato. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo, probar los diferentes fármacos y ver qué perfil se ajusta más a cada paciente. Sí, yo quería hacer dos comentarios para el que quiera contestar, para Cristina o Rosa fundamentalmente. Primero, desde el punto de vista de los fármacos, de la llegada a los fármacos, yo puedo entender las diferencias entre España y Europa, yo esto lo puedo entender. Lo que me resulta totalmente inexplicable es que una vez aprobado un fármaco en España y aprobada su financiación, haya que después pasar un comité autonómico y después un comité de hospital, en el que muchas veces el experto no sabe cómo se llama el medicamento. Es una cosa muy sorprendente, como ese experto no sabe ni cómo se llama el medicamento. Y es el que finalmente decide si ese fármaco lo toma o no un paciente determinado. Y eso produce problemas gravísimos de equidad en nuestro país, que todos conocéis. Y no se acaba de solucionar, probablemente porque España es un país complejo, ¿no?, de gobernar. Pero claramente esto sucede todos los días con todos los medicamentos caros, con los baratos no. Por lo tanto, es un problema de precio exclusivamente. Y con los baratos nunca es el problema. Aunque sean medicamentos mucho menos seguros que algunos caros. Y por lo tanto debiera haber ese problema, pero no lo hay. Y la otra parte, que es el otro comentario, en la regulación global en España, y estoy muy de acuerdo con Cristina, entiendo que España es un país autónomo y que tiene su libertad, pero a mí me gustaría que en el comité de decisión de la financiación, además de haber 16 políticos de la línea económica, hubiera al menos 16 de la línea científica, para que por lo menos estuviera medianamente igualado, ¿no? Porque la realidad es que la decisión la toma exclusivamente el sector económico de la sociedad. O, bueno, exclusivamente es falso, pero en gran medida. Entonces yo creo, y además si se toma, que se tome como se toma en Inglaterra. Oye, el NICE dice que no se financia porque los años de vida ganados en salud valen 33.000 euros, nosotros estamos dispuestos a pagar 22.000 y ya está. Pero aquí se dice no porque es caro o no porque, bueno, no sé muy bien por qué. Hay diferentes motivos. Bueno, el comentario de Yo quiero decir una cosa que se me ha olvidado comentarle antes solamente, que desde la asociación estamos dispuestos a ayudaros en todo. ¿Queréis organizar una jornada para que vuestros pacientes sepan cómo estamos y qué es lo que pueden hacer? Mi teléfono está a vuestra disposición y yo ayudo a que ellos sepan qué preguntar al médico o qué decir al médico, que muchas veces, como te he dicho, la culpa es del paciente, ¿vale? Pero decirlo simplemente. No, después de esto yo creo que no.